Si tú coges un texto que alguien ha escrito y lo reescribes, lo copias, no eres un escritor, una escritora, no eres un creador, no lo estás creando tú, no es tu texto. Si tú copias un cuadro, no eres un artista, eres un imitador. Si tú copias cualquier cosa en cualquier ámbito, no la estarás creando, solo estarás imitando, copiando. No es lo mismo copiar que crear. No es lo mismo imitar que generar, que crear. Hay muchísima gente que cree que su conciencia se ha expandido, que ha evolucionado. Hay mucha gente que cree que es rebelde, que es disidente, que piensa por sí misma, porque adquiere o copia o acepta toda una serie de informaciones y de opiniones que recibe de un lado y de otro. Y eso no es ningún nivel de conciencia expandido. Eso no es ningún tipo de rebeldía, porque cualquiera puede infundirte o puede incitarte a una corriente de pensamiento, y si no es la más común, tú creer que por eso eres un rebelde o una rebelde, un disidente o una disidente, cuando estás siendo igual de manipulado, igual de conducido, igual de inducido, igual de programado. Digamos que el ser capaz de desarrollar la conciencia o el ser capaz de desarrollar la capacidad de darse cuenta es un trabajo íntimo y un trabajo intransferible de cada uno de nosotros. Quiero decir, para tener una opinión propia sobre algo, hay primero que saber observar, hay primero que saber discernir, hay primero que saber separar la paja del grano, hay que saber luego interpretar eso para entonces desarrollar un punto de vista propio que pudiese ser revolucionario, que pudiese ser rebelde o lo que sea, pero solo entonces sería un punto de vista propio, solo entonces sería una reflexión propia. Sin la capacidad de observar bien aguda, sin la capacidad de entender lo que se está observando, sin la capacidad de deducir con fiabilidad lo que se está observando, es muy difícil generar una opinión o un pensamiento, una postura propia. En este mundo actual, muy pocas personas tienen un verdadero punto de vista propio. Muy pocas personas tienen realmente una opinión experimentada por sí mismos. Quiero decir, uno no sabe si algo es cierto si no lo ve. Uno no sabe si algo es cierto si no lo ha experimentado en primera persona, cara a cara. Uno no sabe si alguien no ha dicho algo si uno mismo no lo ha escuchado. Uno no sabe si alguien realmente ha hecho algo si uno mismo no lo ha visto. Y vivimos un momento histórico de bulos, de suposiciones, de conspiraciones, de mentiras que van y vienen de todos los colores, de mentiras con todas las intenciones, de manipulaciones de todo tipo. Vivimos en un mundo donde hay muchísima información, entre comillas, porque información debería ser el relato fiable y certero de una situación, no la interpretación, sino el relato. El relato
nítido y perfecto de una situación sin personalizar y sin conclusiones personales, sino simplemente relatar algo, sería la información. Pero vivimos en un mundo donde no hay realmente información. Lo que llamamos información es, digamos, interpretaciones sesgadas e interesadas de sucesos concretos, de hechos concretos. Y eso ya no es información, pero es lo que consideramos información. Vivimos en un mundo sobreinformado, sobresesgado, sobremanipulado, en el cual es muy difícil tener una opinión real, una opinión personal, que no esté sesgada, que no esté influenciada, que no esté provocada por toda una serie de impulsos externos que no son precisamente el relato de unos hechos, que no es precisamente el relato de una realidad concreta, que siempre es el relato sesgado y ya manipulado de hechos. Evidentemente ahí es muy difícil crear una verdadera opinión. Y la mayoría de veces cuando estamos creyendo que hemos encontrado la verdad y que estamos siendo rebeldes y que estamos yendo en contra de un sistema, simplemente estamos siendo manipulados una vez más, porque un sistema tiene muchas caras, es como un prisma con muchas caras. Y el mismo sistema crea los enfrentamientos y crea los confrontamientos y crea esa falsa idea de rebeldía y de sumisión. Y muchas veces incluso cuando estamos creyéndonos más rebeldes que nadie y más reivindicativos que nadie, estamos realmente simplemente cumpliendo lo que se esperaba, lo que se ha programado. Necesitamos crear los diferentes personajes en la comedia y en la tragedia, para que entonces la comedia y la tragedia tengan sentido. Un escritor de tragedia no escribiría una historia donde un personaje bueno, o todos los personajes son buenos y todos los personajes realizan impecablemente su labor de buenos, porque no habría tragedia. Si quiere tragedia tiene que crear personajes que se confronten, la maldad contra la bondad y la lucha de la maldad contra la bondad y la injusticia. Tiene que crear los diferentes contrarios para crear el drama, para crear esa confrontación que de ese carácter dramático. El sistema en el que vivimos no es diferente. Incluso aquellos que se creen más rebeldes son creados por el mismo sistema. Esto a mucha gente le puede chocar. Ser auténtico, auténtica, tener una visión realmente imparcial y realmente personal de una situación concreta, de unos hechos, requiere inteligencia, requiere observación, requiere un manejo de la atención, requiere una maestría de la atención para no dejarse arrastrar, inducir, para no dejarse conducir. Requiere un aislamiento temporal de la realidad para observar desde lejos, sin estar siendo manchados, contaminados con la multitud de intereses que nos rodean. En las redes, por ejemplo, es muy difícil, prácticamente imposible, escuchando y viendo lo que nos muestran en las redes, crearse una visión realmente real, realmente auténtica, realmente única y personal de ninguna situación, porque hay tanta manipulación, hay tantos intereses en cada cosa que se sube, en cada cosa que se dice, en cada cosa que se intenta parecer o aparentar que es lo que no es,
por los diferentes intereses, que habría que hacer como un apagón temporal de todo eso y observar. Y no observar el mundo a través de TikTok o a través de las redes o a través de la televisión, pero de ningún canal, de ninguna. No observar el mundo a través de nada que esté ya pasando por filtros los hechos, sino apagar el mundo durante un tiempo y observarlo desde una actitud crítica, de una actitud personal. Observar. Después de observar mucho es interesante callar y entrar hacia adentro y sentir y escuchar los instintos, la intuición. Entonces se puede ir uno creando realmente una estructura personal, una opinión personal, una opinión que no necesariamente busca ser rebelde, ni busca ser disidente, ni busca ir en contra de nada, sino que se libera de todo tipo de condicionamientos externos. Esa liberación de todo tipo de condicionamientos externos, de todo tipo de sesgos y de todo tipo de manipulaciones, es lo que sería la libertad de opinar, la libertad de tener un verdadero pensamiento crítico, pero ya no crítico por ir en contra, sino crítico por no aceptar todo ese sesgo que se nos impone desde todos los ámbitos. Hace falta una sociedad inteligente. Hace falta una sociedad inteligente que dirija sus pasos hacia convertirse en una sociedad consciente. Pero primero hace falta una sociedad realmente inteligente. Evidentemente los mecanismos de crear individuos para estas sociedades no son los mecanismos indicados para crear inteligencia, para crear seres pensantes, libremente pensantes. Evidentemente no interesa a seres alienados, seres con la inteligencia muy reducida para poderles conducir y condicionar y crear bandos y crear confrontamientos y crear que unos se crean que son los rebeldes, que otros se crean que son los defensores de la verdad y que haya confrontamiento cuando ambos son peones del mismo juego. Dejar de ser peones de este juego hoy en día no es fácil, sobre todo porque no se estimula el pensamiento crítico, no se estimula la observación, no se estimula la capacidad de extraer información veraz de lo que se ve para luego construir opinión propia, por lo que es muy difícil. Hay mucha gente que sabe muchas cosas cuando en realidad no saben nada. Hay mucha gente que cree que controla y que cree que conoce secretos y rollos, digamos, porque sus élites le proporcionan esa información, sus elegidos, cuando en realidad estamos siendo peones de los mismos intereses con diferentes máscaras. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, A3 Media, ese lobby televisivo, es La Sexta y A3 Media. Es una misma empresa donde tiene un canal de derechas muy marcado y al mismo tiempo un canal de izquierdas muy marcado. Eso éticamente sería imposible. O sea, un ideal, una empresa que tiene un ideal concreto de divulgar un tipo de información concreta, no divulga lo uno y lo contrario al mismo tiempo, salvo que lo que le interese sea realmente tener el máximo nivel de audiencia en su negocio. Quiero decir, casa toda la tendencia de derechas con Antena 3 y casa toda la tendencia de izquierda con La Sexta. Así está casando todo el grupo, ¿no? Incitando a la derecha, a los de pensamiento de derecha desde un lado, incitando a los de izquierda desde el otro, cuando en realidad
no le interesa ni a la derecha ni a la izquierda, sino le interesa casarlos a todos. Cuanto más audiencia, más negocio. Cuanto más negocio, más control de la situación. Es exactamente igual.